Muy buenas noches, pues ya estamos de regreso en este servicio online después de haber adorado al Señor, después de haber compartido estas necesidades, orar los unos por los otros. Estamos ya en esta sección en donde platicamos con nuestro invitado antes de que nos predique la palabra. Hoy está con nosotros el pastor Iram Sida de Casa de Oración México. ¿Cómo estás, pastor Iram? Dios te bendiga. Dios te bendiga, David. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en México, la ciudad de Guadalajara, un poquito frío, ya está pues empezando a bajar las temperaturas, pero muy bien, gracias a Dios. Oye, pues nos da mucho gusto que estés con nosotros, Pastor Iram. Ya tenía tiempo yo queriendo invitarte, pero es que hay tantos pastores en las diferentes casas de oración, tantos hermanos que nos han edificado mucho. Fíjate que ya vamos para 2 años en este formato y no hemos repetido todavía a ningún invitado. Y todavía hay muchos en la fila, así como tú estabas, pero yo quería que estuvieras. ¿Por qué? Porque bueno, nos conocemos desde hace casi 10 años. Hace casi 10 Ajá. años nos conocimos personalmente, aunque me platicabas la otra vez de una llamada telefónica que te hice, ¿te acuerdas de eso? Sí, fíjate, me acuerdo hace 10 años precisamente que comenzabas a servir ahí en Houston. Una vez que me llamaste por teléfono y te presentaste conmigo, ¿no? Yo estaba sirviendo en otra congregación ahí en California y bueno, llamaste y me dijiste, oye, yo soy David Guevara, estoy acá en Casa de Oración en Houston y pues mucho gusto. Y fue ahí cuando nos conocimos, David, y tuve el gusto pues, de saber quién era, ¿no? Porque no sabía. Y bueno, ahí fue cuando empezó nuestra relación de amistad. Y como bien lo mencionas, hace ya 10 años, cómo se va el tiempo tan rápido, ¿no? ¿Y cuántas cosas hace el Señor en 10 años? Bueno, en unas semanas hace un montón de cosas, ¿no? Pero ahora imagínate en 10 años. Recuerdo que, bueno, el motivo de mi llamada fue porque yo me acababa de encontrar o reencontrar con el Señor. Ahí es una situación larga de contar. Después de haber estado en la parte musical de la música cristiana, lo que el pastor Chuy le llama la farándula cristiana, haber estado allí por algunos años, empecé a hacer cambios en mi vida de la palabra, convicciones personales que el Señor me empezó a dar desde la palabra, o poner en mí desde la palabra, y me di cuenta que me empecé a quedar solo. Mis amigos músicos o artistas cristianos ya no querían nada conmigo porque decían que era muy raro, que era muy legalista y que, ya el Chuy Olivares ya te lavó el cerebro y cosas así, ¿no? Entonces de pronto me sentí solo. La iglesia comenzaba en ese tiempo, estamos hablando del 2011, 2012, comenzaba, yo recuerdo que estaba nada más un servidor y otra familia, el pastor, y bueno, pues ahí yo tenía esa necesidad que todos los cristianos tenemos de tener compañerismo con otros cristianos para edificarnos, ¿no? Y yo escuchaba las transmisiones de la congregación allá en California, en Fontana, escuchaba los audios, estaba escuchando todo lo que podía de Casa de Oración y me topé con tus enseñanzas, me topé con las sesiones de alabanza y yo estaba aprendiendo las canciones de Casa de Oración en aquel tiempo y dije, no, pues le voy a llamar a Irán para empezar una relación, ¿no? Esa necesidad. Ese es el punto que quiero enfatizar aquí, que viene muy bien, se adapta muy bien para poderlo aplicar a nosotros. Tenemos esa necesidad de tener compañerismo con hermanos en la fe, no solo en nuestra iglesia, sino en otros lados, porque el cuerpo de Cristo es universal. Sí. Sí, y para mí fue un gran detalle lo que hiciste, de habernos pues conocido así y pues con los años hemos ido pues edificándonos mutuamente, ¿no? A través de las diversas experiencias en el Ministerio de Alabanza, precisamente, los cantos que compartíamos, los que tú componías, los que yo componía en aquel tiempo, por ahí cotorreábamos, ¿no? Diciendo, híjole, ya eché a perder tu canto, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero ha sido toda una bendición poder estar en contacto contigo, David, y aprender y seguir aprendiendo, ¿no? A través de los años. Sí, aprendemos los unos de los otros y ha sido una bendición. Hay un canto que me parece que tú le escribiste, yo estoy bajo la idea que tú le escribiste que nos encanta acá, el de quiero que gobiernes en Ah, mi sí, sí. corazón. Está precioso esa canción, o sea, cortito, pero tiene esa onda muy ochentera, ¿no? Me parece muy la esencia. El ochentero no me refiero con que sea pasado de moda o algo así, sino que tiene las cualidades de una canción
de alabanza o de adoración ochentera, en donde tiene un mensaje poderoso, pero lo dices en 8 líneas, ¿no? O algo así, no sé cuántas líneas tenga, pero es cortita y poderosa. Y lo que dice, ¿no? Ven a reinar en mi vida, Señor, es una declaración poderosa que uno siempre debe de decirle al Señor. O sea, se entiende que el Señor gobierne nuestra vida, pero la realidad es de que a veces no actuamos como que le estamos dando chance de que gobierne nuestra vida. Nosotros mismos la gobernamos y tomamos Sí, nuestras decisiones fuera de Dios. Y al decir eso, nosotros ven a reinar en mi vida, o sea, ya estás diciendo, la he estado regando, ¿no? O al menos hay áreas en mi vida en donde yo he sido el que está reinando. O sea, muy, muy padre, muy padre. Y la verdad que la usamos seguido para ministrar. Y sí, recuerdo cuando la sacamos, pues uno le pone su onda, aunque no quieras, ¿no? Aunque quieras sacarlo lo más parecido, pues sí. tiene uno ciertas cosas que le vas encajando. Y, ay, brother, pues ahí discúlpame si te le cambié un poquito, no es con mala onda, sino así salió. Pero bueno, al final, lo más importante no es el estilo o que la melodía esté perfectamente como la escribió el autor, sino el mensaje que comunica, ¿no? Y lo que nos permite vivir cuando le estamos cantando en la congregación. Siempre pongo de ejemplo al pastor Chuy Olivares, que compuso varias canciones de ese tiempo. Entre ellas hay Una fuente en mí. Mm, El otro día se me pasó preguntarle, la última vez que estuvimos así, él y yo tomando un café, yo me acordé, le voy a preguntar cómo es la melodía de Hay una fuente en mí, o sea, cómo él como compositor la sí, sí. pensó, porque tiene un montón de variaciones y se canta de un montón de Sí, formas, cómo la pensó él y a lo mejor ni tiene nada que ver, pero él nunca ha hecho drama porque, ay, me la cambiaron, no, sino ha sido un tema de que, pues, es más, ni le gusta decir que él la compuso. Una ah, vez una hermana le preguntó, pastor, ¿usted compuso la canción de Hay una fuente en mí? Yo estaba ahí. Y el pastor Chuy como que se hizo el que no la oyó. Y le volvió a preguntar. Y otra vez lo volvió como a evadir. Ya la tercera vez le dijo, sí, pero esa es gloria de hombres, le dice. Y ya el hermanito se calmó, ¿no? sí. Pero no, qué bendición. Y esto, pues, pudiéramos hablar mucho de alabanza, Irán, pero no es el tema no es de la alabanza, sino es mucho más amplio y tiene que ver con el servicio a Dios. Y no se puede empezar a servir a Dios, al menos como Dios manda, si no nos hemos convertido. ¿Cómo fue tu conversión a Cristo? Si pudieras brevemente, o sea, no te vayas a echar el testimonio, el cassette del testimonio de 60 El minutos. testirrollo, le decimos aquí, el testirrollo. Fíjate que nosotros, bueno, en mi caso particular, me convertí hace 21 años precisamente en el septiembre del 2001, 23 de septiembre del 2001. Tengo Oh, ¿te acuerdas la fecha y todo? ahora sí, 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 fue algo tan especial, tan tremendo de parte de Dios. Para esto, la que hoy es mi esposa, fue la que me invitó porque ella ya era cristiana, pues, o sea, no, iba a la iglesia, simpatizaba y todo, pero no estaba firme, tan es que no estaba tan firme que empezó a tener una relación de amistad y un poquito más allá conmigo. Oye, estaban en el tema, como le dicen acá en Estados Unidos, estamos hablando. Así Sí, dicen sí, los chavos acá, ¿no? Cuando está, que le gusta la chica pero todavía no son novios, estamos hablando. ándale. Estaban en eso, ¿no? En esa etapa estábamos hablando, ¿no? Y ella, pues, en su deseo por quererme compartir, pues me invitó, ¿no? A la iglesia. Yo al principio estaba muy renuente. Y decía, no, no, ahí es lo mismo, es pura religión, te lavan el cerebro, que las ideas, que te quitan el dinero, Se ya te las meten en sabes. tu vida. Sí, 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 lo que todo el mundo pensamos, o bueno, la mayoría de la gente piensa, ¿no? Y bueno, me dijo así bien determinante, ¿vas a ir a la iglesia o ya no hay nada conmigo? Dije, ay, híjole, no, pues entonces sí voy, ¿no? Ya va en serio, ¿no? Obviamente bromeando, ¿no? Pero yo fui esa mañana, el domingo, yo me acuerdo, el servicio comenzaba a las 11 y fue para mí muy, muy impactante entrar a lo que es hoy casa de oración, so, ver a toda esa gente. Y algo de lo que más me llamó la atención fue la alabanza, precisamente, ¿no? Ver a las panderistas, la música, el escuchar por primera vez en mi vida cantos que iban dirigidos a Dios, porque yo estaba acostumbrado, porque yo soy músico también desde los 10 años, acostumbrado a escuchar música secular, composiciones netamente humanas. Llegas a un lugar donde escuchas cantos a Dios. Fue algo para mí muy impactante que pegó muy fuerte en mi corazón.
Entonces viene la primera canción y dije, bueno, yo volteé a ver a todos así como que, ay, no, me sentía muy raro, ¿no? Ya para la tercera canción de alabanza, pues comencé a aplaudir yo, ¿no? Como todos. Ya para la adoración, David, yo ya estaba quebrantado, llorando a lágrimas, sintiéndome un pecador, pero tremendo. Ver la grandeza de Dios que se había fijado en mí como pecador. No, no, no. Y fue algo muy, muy tremendo que desde ese día, te puedo decir que hubo una conversión radical en mí. Yo llegué, salí de ese lugar con otra mentalidad, viendo a un mundo diferente, viendo la necesidad, ese que va ahí, la señora, el del camión, o sea, comencé a ver, dije, no tienen a Cristo. O sea, fue un impacto, o sea, conmigo, que llegué a mi casa y doblé rodilla, le pedí perdón a Dios de todos mis pecados, agarré toda mi pila de discos compactos de aquel entonces, los tiré a la basura. Fue algo muy... Quemaste los libros como, como Sí, aquella porción en Hechos, ¿no? sí, 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 fue algo muy tremendo. Y desde ahí en adelante, pues comenzó mi caminar cristiano. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo nací en casa de oración. Ahí fue cuando recibimos la palabra. A través de los años hemos permanecido ahí, ya son 21, casi 22, y pues hemos recibido la sana doctrina siempre, ¿no? Yo no he tenido una referencia diferente, ¿no? Como quizás otras personas que las escuchas, ¿no? Es que yo vengo de una iglesia con estas cosas o con estas doctrinas, estas enseñanzas. Gracias a Dios que nosotros hemos aprendido desde un principio la sana doctrina, ¿no? Y ha sido todo un caminar en el Señor de estar aprendiendo de errores, de fracasos, del desierto, de muchas vivencias que nos han ido forjando, ¿no? Como a todos, ¿no? Y muy agradecidos con Dios por el privilegio ahora que nos da de servirle, ¿no? En nuestra casa, donde nacimos. Gloria a Dios. Pues eso que mencionas ahorita, de llegar a una iglesia por primera vez y vivir esa experiencia del pueblo alabando y adorando a Dios, que a lo mejor para nosotros se puede volver pues, una reunión más, así, hermanos de la fe, ¿no? Que llegan a la iglesia, y, ando con la mente en otro lado, ahorita me conecto, y el director de alabanza está haciendo faramaya y media para que el pueblo se conecte con Dios, o de pronto genuinamente, ¿no? Exhortándolos con la palabra y todo. Pero, ¿cómo lo ve alguien que no es creyente y que va por primera vez a la iglesia, o alguien que quizás no está tan afianzado en la fe? Y me recordaba lo que dice primero los Corintios 14, en donde está hablando de los dones. Dice 14:24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, o sea, por la manera en la que nosotros estamos adorando a Dios, que estamos orando a Dios, dice, por todos es juzgado, o sea, decías tú, ¿no? Me sentí como un pecador, y pues esa es la idea, o sea, si estamos realmente adorando y exaltando a Dios, la santidad y la gloria de Dios, el hombre tiene que hacerse más pequeño y verse como lo que realmente es, ¿no? Un pecador, como dice Marcos 7, ¿no? Dentro o de dentro sale inmundicia, esto, aquello y todas las cosas malas de las que habla el Señor. Pero luego dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Y qué maravilloso es el poder reunirnos así de manera presencial. Sí, estos medios cumplen una función, a nosotros nos ayudan mucho, porque ahorita los hermanos en esta ciudad grande, tú sabes lo que es vivir en una ciudad grande, porque viviste en Los Ángeles o cerca de Los Ángeles, las distancias son larguísimas, es difícil llegar a un lugar a las 7:30 o a las 7 estar ahí, es técnicamente imposible para muchos, y está padre esto, pero la experiencia de estar reunidos adorando a Dios con júbilo y haciéndolo con el entendimiento, esa es irreemplazable. Y luego, Irán, hablando del tema de tu conversión o después de tu conversión, bueno, ahí tu esposa pues salió ganando, ¿no? Recibió una gran bendición de su novio o su crush en aquel tiempo, que pudiera conocer al Señor. Se casaron al poco tiempo, mucho tiempo después, ¿o cómo fue? Fíjate que fue algo bien especial porque yo desde que la conocí, yo sentí en mi corazón, aunque no había ido a la iglesia, yo sentía dentro de mí que ella era mi esposa, o sea, y ella era la indicada, ¿no? Duramos un año de novios, o sea, fue algo muy, muy breve, muy rápido. No había nada más que pensar.
era ella, y si no era en ese momento, sentía que ya no va. Pero un año de novios, ¿ya oficialmente o estás contando ese tiempo que estaban hablando? No, es que realmente cuando empezamos a hablar, fue un mes y medio, a lo mucho Ya. dos. Entonces, contando ese tiempo, inmediatamente luego yo, a los 3 meses, le propuse matrimonio, ¿no? Y ella así como que se sorprendió porque dice, no, espérame, es que nos estamos conociendo, ¿no? Le digo, es que yo no hay nada más que pensar, o sea, tú eres para mí, yo lo siento, y ya con el conocimiento de Dios y mi experiencia que había tenido con él, no había ninguna duda, ¿no? Entonces nos casamos, nos casó Carlos Olivares, de hecho, en junio del 2002, entonces, fue cuando nos casamos, y ya pues bien afirmados los dos, comenzamos a servir ahí en Casa de Oración, en el centro. Pues estábamos chavos, teníamos 23 años, 24. Comenzamos a servir en el Ministerio de Alabanza, fue mi primer ministerio ahí, apoyando con los jóvenes. Estaba en esa ocasión Chuy García. Comenzamos a apoyar ahí con el Ministerio de los Adolescentes también. Comenzamos a apoyar en otra congregación aquí local en Guadalajara con el pastor Adrián. Y ahí comenzó nuestro caminar en el servicio a Dios, precisamente, no hablando del tema. Y desde entonces, pues no hemos parado en todo este caminar, ¿no? Con el Señor en el área del servicio también, ¿no? Y pues poco a poco, pues fuimos creciendo, aprendiendo muchas cosas, y juntos como matrimonio, ¿no? Los dos comenzamos a servir, ella en el área de los niños, yo en el área de la alabanza, en la enseñanza, y vinieron muchas cosas más que el Señor comenzó a delegarnos, ¿no? Eh, en esa confianza que Él nos empezó a dar, ¿no? De una manera increíble, y muy contentos, David. La verdad que el servicio a Dios ha sido para nosotros eh, un gran privilegio, donde hemos podido valorar lo que Dios nos ha encomendado y el poderlo servir a Él, ¿no? Con lo que Él nos ha dado, ¿no? Lo que Dios nos encomienda, y hablando de eso, porque ahorita comentamos que nos conocimos después en California, fue ese contacto en California, después ya nos conocimos personalmente en California, y recuerdo Sí. que el pastor Guillermo Gómez me invitó a dirigir la alabanza, yo no sabía ni por qué estaba haciendo eso, y me invitó a predicar también, y yo estaba con las piernas que me temblaban porque yo en ese tiempo estaba en modo, según yo, estaba en modo solo aprender y solo estaba como desaprendiendo muchas cosas que uno trae de la farándula cristiana. Pero el pastor tuvo a bien invitarme y nos conocimos, servimos juntos en la alabanza, pero me comentas que estabas en Guadalajara. Y servir a Dios y darle respuestas a Dios tiene que ver con eso, con estar dispuesto a que Él nos mueva, a que Él nos cambie cosas, eso que decíamos de la canción que compusiste, de poder dejar que Él gobierne nuestra vida. Y que Él gobierne significa que si nos dice te vas para a otra ciudad, te vas para otro país, es darle respuestas. Y entonces de Guadalajara te fuiste a California, al estado de California, en Los Ángeles, por aquella área, porque creo que la congregación estaba en Fontana todavía, ¿o sí? Sí, bueno, Ah, dentro del área, ¿no? Estábamos, ya ves que son como condados, y sí. entonces estábamos ahí en el mismo condado, pero en diferentes ciudades, ¿no? Entonces se dice fácil o rápido, de Guadalajara se fue a California, pero ¿cómo fue eso, no? ¿Cómo fue, digo brevemente, en pocas palabras, cómo fue el cambiar de un país a otro país? ¿Estaban pequeños tus hijos, ya tenían hijos, tenían poco de casados? ¿Cómo fue eso? No, no, eso fue realmente algo que solamente Dios lo hizo, porque eh, esto fue en el 2005. Yo me acuerdo muy bien que Dios comenzó a poner un sentir en nosotros, en el corazón, de poder ir a Estados Unidos. O sea, fue algo que Dios puso en el corazón, ¿no? O sea, yo jamás en la vida había pensado ir a Estados Unidos. O sea, no tenía ni conocidos, ni nada. Yo no tenía nada que hacer allá. Y fue Dios quien puso en el corazón este sentir. Obviamente ya había una relación con el pastor Guillermo en ese momento, y comenzó a prosperar esa relación, se dieron algunas pláticas,
y finalmente, pues ahora sí que como Abraham, sin saber a dónde vas, así fue con nosotros, porque yo no tenía ni trabajo, no tenía familiares, no tenía nada, y simplemente Dios me dijo, te vas, y nos fuimos, ¿no? Y fue un acto de obediencia que nosotros dispusimos en nuestro corazón para servirle a Él. Señor, pues no sé, pero yo sé que tú vas a hacer algo, y eso había algo muy fuerte en mi corazón. Y fue así como nos fuimos para allá, y a través de los años, pues fuimos confirmando que realmente fue un llamado de Dios, que fue en el tiempo de Dios, y que hubo un fruto, ¿no? De todo el tiempo que estuvimos por allá. Fue un privilegio servir al Señor en esa etapa de nuestra vida, en una obediencia al Señor, ¿no? Indudablemente. Y como dices tú, el tener que dejar un país, porque aquí nacimos mi esposa y yo, el ir con un bebé en camino, sin saber a dónde vas, no es algo fácil, ¿no? Mucha gente a veces lo puede ver como que, ay, yo me quiero ir a Estados Unidos, y quiero ir allá, o quiero irme a Europa, a predicar el evangelio. Pero a veces no consideramos realmente lo que implica eso, ¿no? Hasta que realmente lo llevas a cabo y ves el respaldo de Dios en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, es que es fácil decirlo cuando crees que no va a pasar. O sea, yo quisiera. Pero ya cuando tienes enfrente de ti el golpe, ¿no? Dices, ay, ahora sí va en serio. Y eso es parte de darle respuestas a Dios. Entonces tu hijo estaba chiquito, tu hija nació acá, en California, y ese fue en ese transcurso de tiempo en donde nos conocimos, que estuviste ahí sirviendo en Casa de Oración en Fontana y después en Anaheim, pastoreando. Recuerdo que los pastores Chuy y Vicky fueron para allá, oraron por ti, por tu esposa, y de pronto ahora Iram en México. Y eso no hay que decir demasiado, pues es el Señor el que nos llama, ¿no? Le pertenecemos a Él y Él nos llama, Él te llama de regreso allá. ¿Cómo ha sido el estar nuevamente en casa? Estar de Mm. nuevo en ese mismo lugar, en ese mismo auditorio en donde por primera vez el Señor te impactó y te quebrantó y te encontraste con Él. Pues indudablemente muy tremendo, ¿no? Porque así como yo nunca me imaginé ir a Estados Unidos, así tampoco me imaginé regresar a México, ¿no? Porque pues ya vas allá con una encomienda de Dios, la comienzas a desarrollar, pero como bien lo mencionas, Dios es el que mueve las piezas del ajedrez, ¿no? Y a veces propicia ciertas circunstancias que te llevan a que tomes esas decisiones, ¿no? Y aunque no lo entendemos, pero sabemos que Dios está detrás de todas las cosas, ¿no? Y no hay ningún imprevisto, no hay nada que sorprenda a Dios o que se escape de su control, ¿va? Entonces, así, de la misma manera en la que nosotros nunca pensamos ir, así tampoco pensamos regresar, pero sabemos que Dios estaba detrás de todo esto, y ahora lo podemos ver con toda claridad, ¿no? Lo que Dios está haciendo con nosotros, con mi familia acá de este lado. Fue un proceso difícil, puesto que mis hijos, obviamente como pequeños, el estar acostumbrados a un país y todo, pues el cambio para ellos no fue fácil, pero como Dios es tan bueno, David, tan misericordioso, tan amoroso, fue poniendo en el corazón de ellos el sentir de que ahora estamos acá, ¿no? Y ahora juntos como familia, de igual manera estamos en el mismo corazón y sirviendo al Señor, ¿no? Los cuatro estamos con esa disposición, entendimiento y en paz, ¿no? Y sobre todo muy contentos, David, porque indudablemente Dios sigue haciendo su obra en nosotros, en nuestro corazón, en el ministerio. Nos ha ido llevando pues poco a poco otra vez. Yo jamás me imaginé pues dirigir alabanza aquí en mi casa, ¿no? Yo veía algo así como que, híjole, qué privilegio, ¿no? Y ahora que en la gracia del Señor me están dando la oportunidad también de compartir la palabra, pues también es un gran privilegio y una gran responsabilidad, ¿no? Pero muy, muy contentos, David, de estar ahora en casa, como bien lo mencionas, en nuestra casa, que nos vio nacer y que nos vio crecer, y ahora estamos sirviendo también acá en este lado. Sí, 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 que les dio la oportunidad de servir en una misión importante porque pues fue la primera congregación fuera de México, la primera congregación en Estados Unidos de casa de oración.
acaba de cumplir 20 años, pudimos estar en el aniversario y ser parte de esas cosas, pues son de esos regalos que el Señor nos da, ¿no? El decir, bueno, yo puse un granito de arena ahí por la gracia de Dios y ver como ocurrió con Bernabé y con Pablo, ¿no? Que pudieron ver, Bernabé vio la gracia de Dios obrando ahí en Antioquía. Y bueno, pues es una bendición también poder ver la gracia de Dios obrando en otros lugares. Y ahora, estando de vuelta en casa, me ha tocado verte más veces allá en Guadalajara que de las que nos vimos acá en California. Y aunque las agendas a veces son correteadas es otra onda, Casa de Oración es un monstruo, como digo yo, por la logística y las distancias. Todo es en grande, ¿no? Porque es una iglesia muy grande. Y nos hemos visto así como rapidito, ¿qué onda, Irán? ¿Cómo estás? Y todo. Y ya, creo que ahorita estamos platicando más de lo que podemos platicar cuando nos vemos allá. Pero sí los vemos contentos, los vemos felices. El otro día saludamos también a tu esposa. Se ve muy contenta. Se ve que ya entendió al 100%, ¿no? De que todo esto es parte del plan de Dios y seguimos estando dentro del plan de Dios. Así que eso ha sido una bendición. Y estar sirviendo en casa, Irán, pues implica también mucho estar en comunión con Dios, ¿no? Mucho estar aprendiendo viendo cómo es que otros hacen su parte, cómo hacen su ministerio, amalgamando, no sé la palabra que estaba buscando, con otros para poder funcionar. No es lo mismo trabajar con un equipo de 10 que trabajar en un equipo de, ¿cuántos son en la alabanza? Como 20, algo así, más, ¿no? Unos 30, 40, ya en total, porque pues, el ministerio de alabanza es general, ¿no? O sea, son los jóvenes, son los de los niños, los de mujeres, matrimonios, entonces todos se juntan, pero sí, entre cantores y músicos, unos 30 más o menos que están Y al haber más personas hay más posibilidades de que hayan conflictos, de que hayan desacuerdos, de que hayan cosas que se tienen que establecer y eso es un desafío. Por eso decía que necesitamos estar todavía más en comunión con el Señor, porque si no, esto se vuelve un caos, ¿no? Si uno de todos se desconecta de la vid, nos saca a todos de onda. Y bueno, pues quisiera que nos puedas compartir entonces el tema que tienes, Irán, para nosotros, probados y aprobados por Dios. A todos nos gusta escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel, ser aprobados, pero no nos gusta la idea de ser probados por Dios, ¿no? Y creo que de eso vas a hablarnos un poquito más y estamos listos. La congregación de Houston está conectada, otros hermanos también, los que sirven en la congregación están conectados también, así que pues prestamos oído, mi querido Irán, para escuchar esta enseñanza. Que el Señor te use. Gracias, David. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a Adelante. ponernos en las manos del Señor y pues que el Señor nos pueda enseñar en esta noche a través de su palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, has tenido misericordia, gracia en nuestras vidas, Señor, y es tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que nos ilumina, la que nos guía, Señor, en nuestro camino, y más ahora, Señor, en esta área del servicio que es tan importante en nuestra vida cristiana, Señor. Te pido que nos hables y tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, Señor, y nos traiga convicción a nuestro corazón, Señor. Queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando hablamos del servicio a Dios, sin lugar a dudas nos vamos a referir a una de las áreas espirituales más importantes, pero también edificantes, que forman parte de nuestra vida cristiana. Y quiero hacer notar que el servicio cristiano que damos, pues es una actividad espiritual. Y aunque mucho de nuestro servicio lo hacemos obviamente con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, principalmente, aún así no nos podemos referir a él como simplemente hacer cosas por hacer, ¿no? No, sino que nuestro servicio a Dios, nuestra actividad es meramente espiritual. Y quiero hacer énfasis en esto del servicio en una actividad espiritual, porque la razón o el origen de lo espiritual se encuentra en Dios mismo, ¿no? Dios es la fuente de todo lo espiritual. Por consiguiente, si estamos hablando de un servicio a Dios, tiene que ser un servicio espiritual.
De hecho, el servir es parte de la naturaleza de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra como hombre, pero también como Dios, Él vino a servir a los demás. O sea, Cristo vino a servir. No vino a ser, no vino a ser servido, perdón, vino a servir a los demás. No se vino a servir de los demás, que es algo muy diferente, ¿no? Y de esto los evangelios lo pueden narrar con toda claridad, ¿no? Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y más aún, si lo pudiéramos agregar así, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vemos ahí con toda claridad entonces que Jesús, siendo Dios, siendo el Rey, el creador de todas las cosas, vino a servir a la humanidad. Y viene una pregunta muy interesante aquí. ¿Jesús dio ejemplo de su servicio? O sea, ¿lo hizo? Por supuesto, ¿no? No fueron solamente las palabras que Jesús pudo haber dicho, sino que Jesús fue el mismo ejemplo de una vida de servicio y una vida de entrega a quienes vino a servir, ¿no? Sin reservas. Incluso en algunas ocasiones podemos ver narrados en los evangelios que Jesús vino a servir mucho más allá incluyendo sus fuerzas físicas, ¿no? Que como ser humano tuvo. Porque cuando vamos a la palabra, vemos que las jornadas que Jesús tenía de trabajo, de servicios con sus discípulos, eran bastante intensas, ¿no? Que en ocasiones comenzaban desde muy temprano hasta el anochecer. Y desde luego en la humanidad de Jesús, bueno, pues él experimentaba cansancio, ¿no? En su servicio a Dios, en su servicio a los hombres, a las comunidades, él se cansaba, él tenía sed, le daba sueño, tenía hambre, pero hacemos notar lo siguiente, aunque Jesús estaba cansado y sediento y con sueño, nunca, nunca, nunca Jesús rehusó servir a los que vino a servir. Porque Jesús tenía un propósito, Él vino a servir a la gente, Él vino a servir a los necesitados, Él vino a servir a los desamparados, a atenderlos. Él brindó ayuda a quienes estaban en necesidad, les provió alimento, los sanaba, estaba con la gente e increíblemente podemos ver un servicio como nadie más lo había hecho antes. De hecho, en toda la historia de Israel, nunca ningún rey, ningún profeta, nadie sirvió a la gente como lo hizo Jesús. Y lo que me llama la atención es que se supone que los sacerdotes, incluyendo algunos de los levitas, que fueron establecidos por Dios para el servicio del templo, pero también para la gente, lamentablemente no servían al pueblo, se servían del pueblo, ¿no? Incluso llegó a tal grado eh, su, su falta de servicio que el abuso que ellos hicieron fue tremendo, ¿no? Dice la Biblia que se mandaban a hacer hasta garfios con 3 picos, ¿no? Para poder sacar más de la carne que la gente traía, ¿no? Siendo esto pues un abuso en lugar de servir a la gente, ¿no? Entonces, Jesús, cuando lo vemos que viene a este mundo y comienza a caminar en las aldeas de Jerusalén, Él dio el ejemplo de lo que viene siendo el servicio, ¿no? Y de hecho, nuestro maestro es el máximo ejemplo de vida en lo que viene siendo el servicio, ¿no? Jesús sirvió a sus discípulos en una manera extraordinaria. El estar con ellos durante 3 años y medio, podemos ver una entrega del Señor hacia ellos, proviéndoles todo lo que necesitaban. Incluso llegó al nivel Jesús de lavarle los pies, ¿no? A los 12, incluyendo a Judas, ¿no? Una acción que sin lugar a dudas dejó una impresión muy fuerte en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Porque recordemos que el lavarle los pies
a otras personas, era considerado como la tarea más baja, ¿no? de un siervo en una casa, ¿no? Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo por amor a ellos, por una actitud de servicio, por un ejemplo de servicio. Algo, y insisto en esto, que debió impactar indudablemente en el corazón de cada uno de ellos. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros brindamos un servicio a aquellos quienes asisten, en este caso a la congregación, y lo hacemos en un nivel de entrega, de amor por ellos, la gente también puede ser impactada por lo que nosotros hacemos o servimos a ellos de corazón sincero, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado conocer a personas dentro de las congregaciones que tienen un servicio, porque eso es un don, ¿no? Donde llega a tal punto donde sí logra impactar, ¿no? Donde la gente que llega dice, wow, o sea, es que este hermano tiene este don tan marcado, tan genuino en su corazón, que cuando él comienza a servir, me ministra, ¿no? Me bendice. Entonces, esa es la idea, ¿no? Por eso es que Jesús impregna este episodio al lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces, Dios, conforme a su voluntad, nos llama, sin lugar a dudas, a cada uno de nosotros a ser siervos y a servir, pero no a nuestra manera, sino tal como Él lo hizo y tal como Él nos dio el ejemplo de lo que viene siendo el servicio, o lo que es el servicio. Bien, habiendo dicho esto de manera introductoria, quisiera que consideráramos ahora lo que dice la palabra en respecto a esta área, ¿no? Y el título, pues como bien lo mencionaba el pastor David, es Probados y aprobados por Dios. Bien, vamos a ir a la escritura y le quiero invitar a que venga conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Le voy a dar un tiempito para que lo pueda buscar y lo podamos leer juntos, que es importante. Y dice entonces la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Fíjese, está muy interesante. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entendamos, entre paréntesis lo digo, que es una actividad ministerial y un servicio que se brinda a la congregación. Versículo 2 dice, para que se muestre paciente. ¿Quién? El sacerdote, el servidor. Para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo que quiero resaltar es el 4. Vea usted lo que dice. Y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál es esa honra? El servicio ministerial, en cualquier actividad que se desarrolle. Dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hasta aquí. Me gustaría comenzar por establecer algunos aspectos importantes con respecto al servicio a Dios. Si ustedes lo notan, el versículo 1 dice que todo sumo sacerdote, o bien podemos decir cualquier servidor en cualquier área, notemos que es llamado de entre toda la gente de la congregación y es llamado para servir conforme a los dones que recibió de parte de Dios. O sea, Dios es el que llama de entre la gente a servir al Señor en un ministerio. Y dice la palabra de Dios que Él es el que pone, que Él es el que llama y es el que pone el querer como el hacer su voluntad en nuestro corazón. Esto quiere decir que cuando alguien llega a los caminos de Dios, pasa primeramente por un tiempo de aprendizaje, donde se establecen los fundamentos de la palabra en su corazón. Es cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, escucha la palabra, comienza a venir un despertar en su corazón, nace de nuevo. Y bueno, con el tiempo esta persona va a ir creciendo y madurando, aprendiendo los principios
de la palabra del Señor. Y después de este proceso, que generalmente pues dura algunos años, no hay como algo express, o sea, de hecho la formación, tanto en nuestra vida personal, cristiana y en el servicio a Dios, es progresiva y tiene que tener un proceso que dura algunos años. Y después de que se pase ese proceso, bueno, pues es Dios quien comienza a poner un sentir en el corazón de cada uno para poder entonces servir en algún área del ministerio. La palabra del Señor nos dice que quien sirve en un ministerio no debe de ser una persona recién convertida, o que tenga poco, ¿no? Por la razón de que puede ser llevado, pues, digamos, a deshonrar al Señor en algún momento porque todavía no está firme, le hace falta crecer, le hace falta madurar y bueno, tiene que ser primeramente probado. Y no es de que exista un rechazo hacia la persona que quiere servir, que tenga poco tiempo, sino hay que entender que es una protección misma que Dios le da a la persona que quiere servir. Sí, porque si hay un riesgo en que la persona que no está preparada, la persona que no tiene solidez, que apenas tiene 6 meses en la iglesia, que todavía no está firme, que no ha sido probada, puede en algún momento abandonar la fe, se puede desviar su corazón, deshonra a Dios y hasta puede caer en lazos de condenación del diablo, ¿no? Es algo que la palabra misma nos dice. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 6, dice, y voy a hacer un paréntesis, dice, hablando de los requisitos, dice, 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito. ¿Que es un neófito? Pues alguien que tiene poco en el evangelio, o que es ignorante, que todavía le falta crecer. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Entonces, no es recomendable que una persona que tenga poco tiempo comience a servir en algún ministerio. Continúa diciendo Pablo en 1 Timoteo 3:8. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y versículo 10 dice, y estos también, ¿quiénes? Los diáconos que van empezando, los servidores que quieren servir, dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, notemos cómo la instrucción de Dios, por medio de su palabra, es que los que servimos a Dios o los que queremos servir a Dios, tenemos que ser sometidos a prueba primero. Esto es indispensable, es un requisito que Dios mismo marca en la palabra. No es que sea un capricho del pastor o de que darle largas al hermano, a la persona. No, es por un mandamiento de Dios. Y recuerdo, esto es una protección de Dios al corazón de la persona que va a comenzar a servir. Porque sí puede pasar que la persona que comienza a servir puede desviarse en su corazón. Viene a mi mente, hace muchos años, llegó a la congregación una joven, tenía yo creo que escasos 15, 16 años, venía con su familia y esta joven se acercó conmigo, tenía poco tiempo de haber llegado a la iglesia, ¿no? Y su deseo era servir en la alabanza. Y me decía, es que mira, a mí me gusta cantar y yo canto bonito. Y sí, tenía una voz agradable, ¿no? Y su deseo era servir en el ministerio de alabanza. Y yo hablé con ella y con sus papás y les dije, mire, necesitan ustedes integrarse a la congregación, necesita pasar un tiempo donde la vamos a conocer, a ustedes también. Y bueno, pues con el tiempo vamos a ir dándonos cuenta si es su lugar y qué es lo que Dios quiere hacer con ella, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, pasaron 2 meses aproximadamente y de repente ella llegó conmigo así, sin más, y me dijo, quiero hablar contigo, Irán, es algo que traigo en mi mente, ¿no? Ok, le dije, pues adelante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
y me dice, ¿sabes qué? Yo la verdad es que me he dado cuenta que el ministerio no es para mí. Es más, dice, de hecho, el cristianismo no es para mí. Yo me he dado cuenta de que a mí me gusta mucho más estar con mis amigos, salir a divertirme y disfrutar de la vida, ¿no? Y dije, órale, o sea, sí, la verdad que sí fue algo que me impresionó porque la verdad no se veía una muchacha que iba a responder de esa manera, porque durante los ensayos y el tiempo de prueba que estuvo con nosotros, demostraba que estaba ahí ferviente, cantaba, hacía lo que se le pedía, pero había algo en su corazón y finalmente salió. Entonces, con esto quiero decir que pues sí es importante el que la persona sea primeramente probada, ¿no? Y no por nosotros los seres humanos como pastores o como líderes, sino probadas por Dios para ver si hay una permanencia, una fidelidad a Dios, a quien vamos a servir, ¿no? Entonces, sí es importante tener esto en mente. Retomo entonces Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entiéndase una vez más y lo repito, esta es una actividad ministerial que se puede traducir en otras palabras como un servicio a la congregación. Y quiero hacer notar en este versículo que Dios no escogió para su servicio a los ángeles. O sea, cuando Dios establece el ministerio en la tierra, Dios no puso ángeles, ni arcángeles, ni querubines, no. Él escogió a seres humanos como nosotros. Él así lo decidió. Y esto considerando que nosotros como seres humanos somos imperfectos, tenemos una gran cantidad de errores y estamos todavía en proceso de llegar a la madurez en Cristo, porque mientras estemos en este cuerpo, seguimos aprendiendo, ¿no? Sin embargo, Dios tuvo a bien confiar en nosotros, así como somos, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con nuestra formación en donde llevamos. Dios decidió confiar en nosotros la labor ministerial, confió su evangelio y confió el que tú y yo le podamos servir a Él en donde estemos sirviendo. Entonces, vea usted el versículo 2. Dice que el sacerdote fue tomado de entre los hombres. Y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados. Y versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, o sea, el servicio, el llamado, sino que él, el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Miren, conforme a estos versículos, servir a Dios es una honra, ¿sí? Representa un gran privilegio. De hecho, la palabra honra significa tener por alta estima. Es algo de mucho valor. Es el grado más alto que se pueda llegar a tener. Y esa honra, ese grado, esa estima, es la que Dios da al que es llamado por Él para servir en su casa, en una labor ministerial. Y esa honra del que es llamado sobrepasa cualquier honra humana. Y yo quiero hacer notar lo siguiente, cuando hablamos de la honra, porque alguien puede secularmente o en lo natural alcanzar un puesto de mucha importancia, ¿no? En una empresa. Puede llegar a ser el director, el gerente, el manager, el nivel más alto, incluso puede llegar a ser el presidente de una nación. Y ese tipo de puestos o de actividades pueden ser muy honradas por los hombres. Pero quiero hacer notar algo, mis hermanos. El servir a Dios es la honra más alta que un ser humano puede llegar a tener. Más que un presidente, más que un gerente, más que cualquier otra cosa en el mundo, la honra de servir a Dios es lo más alto. Porque démonos cuenta que el servir a Dios es servir al mismísimo creador del universo.
al creador de todas las cosas, al que nos dio la vida, al que nos formó, al que nos salvó. A Él es a quien servimos. Y esa honra es la que Él nos da cuando le servimos. Así que los que servimos a Dios debemos de sentirnos bien privilegiados de, de que estamos sirviendo al Señor, de que Él nos haya llamado, de que Él nos haya primeramente perdonado nuestros pecados, que nos haya dado nuestra salvación, pero también de que nos haya escogido para servirle. Porque de muchísima gente que forma parte de la congregación, de entre toda la gente, Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí con los dones y las capacidades y lo que Dios nos dio para poderle servir a Él. Esa es una gran honra y un gran privilegio que no debemos desestimar, hermanos. Debemos de valorarlo cada vez que vamos a servir al Señor, cada vez que vamos a prestar un servicio, siempre mantengamos en nuestra mente a quién estamos sirviendo y el por qué estamos sirviendo, el que Él nos haya llamado, el que Él nos haya puesto, es un gran, gran privilegio. Y me gustaría aquí hacer una pregunta que yo considero importante para todos los que servimos en un ministerio. Y esa pregunta, que va enfocada a lo que acabo de mencionar ahorita de la honra, es ¿por qué razón servimos? Y hago una pausa para poder meditar. ¿Por qué razón servimos? Porque yo no sé si en verdad alcanzamos a dimensionar la honra de servir a Dios. ¿Por qué razón servimos? Mire, algunos piensan que por servir a Dios en un ministerio, Dios estará contento y se ganarán su favor. Y piensan, bueno, es que como yo estoy sirviendo, como yo estoy en la alabanza, como soy maestro de niños, Él está obligado a escucharme. Incluso está obligado a cumplir ciertas peticiones que yo le tenga que hacer en oración, porque le estoy sirviendo, ¿no? Entonces, hay gente que piensa así. Algunos otros sirven a Dios por temor, porque piensan que si no lo hacen, Dios se va a molestar y les va a ir mal. Y es cuando viene el ya conocido o sea, tengo que servir, porque si no sirvo, entonces no voy a tener el favor de Dios. Y es muy común, porque yo lo he escuchado algunas veces de hermanos de que, ándale, tienes que servir, ponte a hacer algo, algo, pero tienes que servir en algo. No tienes que servir en algo, porque el servir a Dios es una honra y el servir a Dios lo pone en el corazón y tiene que nacer de nosotros en una gratitud a Él. No es por una imposición, tengo que, es una honra y un privilegio servir a Dios. Entonces, sin embargo, hay personas que piensan que si no lo hacen, Dios se va a molestar. No, no es así, hermanos. Algunos otros sirven a Dios por causa del prestigio que tiene el ministerio, ¿no? Y ven el servir como algo de reconocimiento, ¿no? Sobre todo cuando se buscan eh, servicio en el área pastoral o de liderazgo, ¿no? O los del grupo de alabanza, que son los que más se ven, porque la gente ve y como ve con sus ojos, como son los ministerios más visibles, la gente los añora más o los anhela más. Entonces dicen, yo quiero servir a Dios para que me vean, porque tiene un prestigio, porque yo veo que la gente lo reconoce, porque la gente está más con ellos, pero no es así, hermanos. Otros sirven al Señor con el fin de alcanzar posiciones dentro del ministerio, ¿no? Y se meten a servir al Señor, pero su corazón y su mirada está en ir avanzando, como si fuera una empresa, ¿no? Como si el día de mañana, con los años, pues voy a ir subiendo hasta llegar a una posición mejor, ¿no? Tampoco es así. Otros sirven al Señor por cuidar las apariencias, ¿no? Y esto es algo muy común, que para que no me diga nada o para verme espiritual, para verme activo dentro de la congregación, pues voy a servir, ¿no? Pero su corazón está lejos de Dios, porque no hay un entendimiento, porque no hay un llamado, porque no hay un deseo genuino en el corazón por servir.
sino lo hacen simplemente para cuidar las apariencias, para que no digan nada, para que el pastor no me diga que por qué no estoy sirviendo, y lo hacen de esta manera, ¿no? Pero con el tiempo se revela lo que realmente hay en el corazón, ¿no? Yo recuerdo en este punto que hace muchos años atrás en el ministerio había un matrimonio que ingresó al servicio. Y tú veías a esa pareja sirviendo pues bien, o sea, llegaban puntual, hacían lo que se les pedía, todo aparentaba cierta normalidad. Pero así de un día para otro llega la hermana sola a la iglesia y tu esposo, no, pues ya no está, me abandonó, se fue, me dejó y yo no sé dónde está. Algo que todos, o sea, nos quedamos así como que, pues, ¿qué pasó? No, dice, simplemente se fue. Bueno, pasaron los días y las semanas, finalmente se divorciaron y ya después con las pláticas, la hermana sí nos comentó pues que él prácticamente servía por cuidar las apariencias, para que no dijera nada y que los vieran a ellos como matrimonio sirviendo, ¿no? Pero en su casa, dice ella que era muy triste la situación porque él pues no la respetaba, no la valoraba, había gritos, había cosas que afectaban mucho el núcleo familiar, pero estaban sirviendo. Eso es lo que quiero resaltar, que estaban sirviendo a Dios, pero por cuidar las apariencias. Y cuando le dijimos, hermana, pero ¿por qué usted nunca dijo nada? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no pidió consejería? Es que él no me dejaba. Dice, no, y hay de ti si dices algo. Dice, porque nos tienen que ver que estamos bien. Entonces, sí hay quienes sirven al Señor por cuidar las apariencias. Otros sirven al Señor por presión de otros, ¿sí? Les dicen constantemente que tienen que servir, que tienen que involucrarse. Y bueno, también hay gente que está sirviendo de esta manera. Incluso algunos están en el ministerio, y esto también es algo muy común que sucede, por la voluntad de los padres, hablando de los hijos, ¿no? Y sobre todo en áreas así como de la alabanza y cosas así, ¿no? Porque el padre quiere que el hijo sirva. Y como el papá quiere o la mamá quiere que su hijo esté involucrado, los forzan a que se involucren. Y es que mi hijo canta, es que mi hijo toca, es que mi hijo sabe hacer esto. Y bueno, los que quieren involucrar, lo cual no está mal, pero en el orden y en el entendimiento correcto. Pero lo que sucede comúnmente es que ingresan al ministerio jóvenes con este tipo de voluntades de los padres para servir al Señor, ¿no? Y lo hacen para satisfacer al papá o a la mamá, ¿no? Y el papá dice, para que vean que mi hijo está sirviendo, para que vean que mi familia sirva, pero lamentablemente a veces el corazón no está en una buena motivación delante de Dios, ¿no? Entonces, con esto quiero que ustedes vean que sí existen diferentes propósitos o pensamientos del por qué servir a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sirve de esta manera? Pues simplemente hay frustración, ¿sí? En el corazón de quienes sirven de esta forma, por diferentes razones de las cuales ya mencioné, y trae como resultado pues un servicio vacío, porque no hay una entrega, no hay un entendimiento, y el servicio que se está prestando, pues lamentablemente no es agradable delante de Dios, y por consiguiente no hay fruto, no avanza, no se crece, y se llega a un estancamiento, ¿no? Y cuando ves una persona que realmente está sirviendo a Dios con todo su corazón, con el entendimiento, con la entrega, con la pasión, con la honra que él sabe que tiene de parte de Dios, ves como el ministerio, el servicio que está prestando, comienza a florecer, da fruto y la gente es bendecida. En cambio, cuando tú ves el otro lado, la motivación incorrecta y el servicio que no está bien, sí también hay un resultado visible. Entonces, sí hay una diferencia entre los dos. Por lo tanto, si el servicio a Dios no se realiza con el deseo sincero, no es algo espiritual,
y por ende pues tampoco es agradable, ¿no? El servicio a Dios debe de nacer en nuestro corazón con un deseo sincero de hacerlo y más aún, hermanos, el servir a Dios es de manera, con todo el amor, de una manera incondicional, y con esto quiero hacer el énfasis, sin esperar nada a cambio. Porque si yo espero recibir algo a cambio por servir a Dios, indudablemente tengo una motivación equivocada. Porque si yo estoy sirviendo esperando recibir algo a cambio, sería algo así como querer comprar el servicio que le doy a Dios, ¿no? Lo cual no es así. Y viene a mi mente en este punto cuando en aquella ocasión, narran los evangelios, la madre de dos de los discípulos más cercanos a Jesús le pidió al Señor que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Cuando Jesús viniera en su reino. No sé si quiere acompañarme, esto se encuentra en Mateo capítulo 20. Sí, esperando recibir algo de parte del Señor cuando le servimos, ¿no? Hablando de este contexto. Dice, Mateo 20, dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, ¿no? Como bien espiritual, la mamá, que no está mal, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, o sea, no, ni tú sabes la palabra, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Qué petición, ¿no? Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y ellos le dijeron, podemos. Ah, no, ya me brinqué, perdón. 23, perdón. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda, o sea, el dar retribuciones a cambio de lo que ustedes hacen por mí o lo que hacen por los demás, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, imagínese usted la escena, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con esto quiero decir lo siguiente. Ciertamente Dios recompensará nuestro servicio. Sí lo habrá. O sea, Dios no se queda con nada. Y los que servimos a Dios somos recompensados por Él, pero no nosotros pedir una compensación o esperar algo del Señor, ¿no? Sino que Él va a compensarnos como Él quiera, pero que nosotros no exista una motivación equivocada por pedirle o esperar algo a cambio, sino que debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que Él nos llamó para hacerlo. Y además de que nos llamó, nos dio una honra. No nosotros mismos nos la dimos, Él nos la dio. Y ahí está la honra, hermanos, en que Él nos llamó. Entre muchos Él nos escogió. Él te eligió a ti, a ti, a ti, a todos los que hemos sido llamados a servir. Porque Él vio algo en nosotros, nos dio dones, nos dio capacidades, y Él espera que le sirvamos a Él con lo que Él nos regaló, porque son regalos. Él puso en nosotros las capacidades para cumplir su propósito. Y cada uno de nosotros, si lo notamos, tenemos diferentes capacidades. No todos tenemos las mismas, somos diferentes. Y gracias a Dios porque somos diferentes, porque todos tenemos diferentes cosas que dar. Y entre todos nos vamos a complementar. Eso se llama armonía. Y no solamente es una armonía ministerial, sino también es una armonía espiritual.
donde todos nos complementamos, donde nadie es mayor que nadie. Ciertamente hay una responsabilidad distinta. El pastor tiene una responsabilidad distinta, el liderazgo tiene una responsabilidad, el maestro de niños, el director de alabanza, cada quien tiene una responsabilidad diferente, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios y en base a lo que hemos recibido, todos nos complementamos y es una bendición tremenda, hermanos, que cuando servimos a Dios, cada uno en las diferentes áreas que nos han sido delegadas por Él, la iglesia puede experimentar una armonía, una bendición de Dios, que los que van llegando, los nuevos, las personas que no conocen del Evangelio, al ver esa armonía de todo un equipo de servidores que lo hacen de corazón y en una armonía espiritual, trae muchísima bendición. A mí me ha tocado escuchar a gente que nos visita por primera vez y nos ha visitado también en el pasado y comenta, qué bonito, dice, qué bendición para mi vida el ver toda esta armonía, el orden en la congregación, los uniformes, la manera en la que sirven, no se percibe que uno es más que el otro, porque todos sirven a Dios de corazón y eso redunda en una bendición para los hermanos y para la gente también que nos visita por primera vez. Dice entonces también la palabra respecto a esto, que Dios ha dado diferentes dones, diferentes capacidades, ¿sí? A unos Dios los ha llamado a ser apóstoles, a otros profetas, pastores, maestros, pero también evangelistas. Esto lo dice Efesios 4:11. Y ahora hay que tener muy en claro esto, que no todos van a hacer lo mismo. O sea, ciertamente Dios reparte los dones, pero no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a ser pastores y no todos serán maestros, ¿sí? Cada quien tiene lo que Dios quiso que tuviéramos. Y de hecho, respecto a esto de los ministerios, evangelistas, profetas, pastores y maestros, hay una diferencia muy notable entre ser un pastor y ser un maestro de la palabra. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Porque no todos los maestros, ¿sí? Son o serán pastores, pero sí todos los pastores deben de ser maestros de la palabra, porque a veces hay motivaciones equivocadas en el corazón y los maestros de la palabra queriendo ser pastores cuando a veces no es el llamado. Sí, porque Dios estableció claramente los dones y las capacidades. Entonces, no todos los maestros serán pastores, pero sí todos los pastores deben de ser maestros de la palabra. Es como también esto, no todos los levitas serán sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes debemos de ser levitas. No sé si me estoy expresando adecuadamente, pero sí hay una notable diferencia. Entonces, de tal manera que cada uno de nosotros tenemos lo que Dios quería que tuviéramos, con el propósito de ser instrumentos en las manos de Dios conforme a su propósito, conforme a su llamado. No es como nosotros queramos, es como Él lo dispuso. Y a cada uno de nosotros, dice la Biblia, que Dios nos colocó en la parte del cuerpo como Él quiso. Así lo dice su palabra. Los del ministerio de alabanza, los que cantan, los que tocan, ¿sí? Los de video, los del sonido, que tienen habilidades diferentes que los de la alabanza a veces no tienen, o sea, pero los tienen ellos, los que sirven con los niños, los que limpian, los que hacen la comida, los que sirven a las mesas. De hecho, son dones que Dios ha establecido con un propósito, de tal manera que en la iglesia haya una diversidad, pero todos sirviendo en armonía, como Él quiso, porque Él es el quien llama. Y esto será muy claro, cada uno en el área en la que estamos sirviendo. Entonces, si cada uno de nosotros hemos sido llamados, el servicio es considerado como una honra. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando podemos sentirnos honrados por ese privilegio a Dios. Es un gozo, mi hermano, que no se puede describir en el corazón, o más bien con palabras. Yo le digo al Señor, Señor, qué gran privilegio me has dado. Es algo
que, que, que no puedo expresarte con palabras mi gratitud por haberme salvado, por haberme restaurado, por haberme dado la oportunidad de servirte con lo que tú me has dado. Y ese debe de ser el pensamiento y el corazón con el cual día a día le servimos a Él con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Entonces, si es así, y en base a esa honra que hemos recibido, se espera que tú y yo también le honremos a Él de igual manera, corresponder a Él con lo mejor, corresponder a Él con todo lo que somos, no ser indiferentes o ligeros en nuestro servicio, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que muy comúnmente se llega a caer en una rutina de cada servicio. Y eso es algo que pasa muy seguido, que los servidores se pueden llegar a acostumbrar tanto a la actividad ministerial que puede llegar a aligerarse, ¿no? Puede llegar a ser hasta indiferente en algunos. Si no, pues es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, 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 hermanos. Por eso es importante tener el entendimiento, la gratitud y la honra de lo que estamos haciendo y el servicio que le estamos dando a Dios, para que cada vez que nos presentemos en la congregación a brindar nuestro servicio, sea como ese aceite fresco sobre nuestros hermanos a quienes servimos, sea ese darnos a ellos y que ellos puedan percibir de nosotros ese servicio que le damos a Dios. Y déjeme decirle que sí se percibe cuando una persona realmente está sirviendo con todo su corazón, o cuando lo está haciendo por rutina, o ya cayó en una indiferencia, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho nuestro corazón. Entonces hay que darle a Él lo mejor, porque si no lo hacemos, también podemos deshonrar con nuestro servicio a Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 11, lo siguiente, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo pregunto, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. Recordemos, hermanos, que ninguno de nosotros servimos al hombre, aunque hay quienes sí lo hacen y ponen su servicio para el hombre. O sea, nosotros servimos al Señor. Y déjame decirte algo, cuando nosotros servimos al hombre, ya no es un servicio, se convierte en servilismo. ¿Qué significa esto? El servilismo viene cuando el servidor ya comienza a poner sus ojos en el hombre y comienza a servir, no a Dios, comienza a servir al hombre, queriendo agradar al hombre. Pásale y se cae en una actitud de servilismo, porque quiere agradar al ojo humano, que lo vean que está sirviendo, que lo elogien. Y cuando un servidor ya comienza a servir a los hombres, siempre va a esperar reconocimiento humano. Esperará el aplauso, el reconocimiento desde el púlpito, que le digan, hermano, qué bien lo hiciste, porque ese es el alimento de quien sirve al hombre. Y pasa algo bien curioso, cuando el que está sirviendo al hombre no recibe el elogio, el aplauso, el reconocimiento, se desanima. Y es bien notable, porque comienza a desanimarse y hasta deja de servir. Ya, pues me voy a tomar un tiempo que, ¿por qué? O sea, no, pero realmente la razón que hay en el corazón es porque no recibió de parte del hombre el reconocimiento. Por eso es importante, hermanos, tenerlo bien en consideración, de que debemos de servir a Dios, no a los hombres. Cuando se sirve al ojo de los hombres, también existe una motivación que llevará tarde o temprano al corazón lejos de Dios. Recordemos entonces que el servicio es para Dios, por lo tanto, hagámoslo para Él. Si yo sirvo a mi hermano, si yo soy maestro de niños, si estoy en la alabanza, si estoy en el sonido, en cualquier área de la iglesia, veamos a Jesús, a quien estamos prestando nuestro servicio. Y créeme, mi hermano, que tu perspectiva va a ser muy diferente,
porque es estarle dando el servicio al Señor. Si yo canto, canto para Dios. Si toco, toco para Dios. Si doy una clase, lo hago para Dios. Si limpio, si recojo, si hago la comida, lo que sea que haga, lo estoy haciendo para Dios. Y de Dios, tenlo por seguro, vendrá nuestra recompensa. Hay muchas escrituras que forman parte de todo este aprendizaje que estoy hablando. Sin embargo, vamos a ir a una de ellas, que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y dice lo siguiente. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado, como obrero, como trabajador, como servidor, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Fíjense bien, procurar aquí significa en su original hacer un esfuerzo, procura, pero tiene el sentido de hacerlo con toda velocidad, pero también con mucho ánimo. Procura con diligencia presentarte como un ministro, como un servidor en donde estés haciendo tu obra. Hazlo con mucha velocidad, con mucho ánimo. En este caso, todas las cosas que hacemos para Él, en el servicio que estamos prestando, sabiendo de que Él nos va a evaluar, de que Él ve las motivaciones de nuestro corazón, de que Él sabe lo que estamos pensando y por qué lo hacemos. Él conoce todo, ¿sí? Entonces, cualquiera de nosotros puede servir y hacer muchas cosas para la obra. Y ciertamente, hermano, el hombre puede valorar ese esfuerzo. El pastor, el líder, el encargado puede notar a un servidor que está haciendo las cosas con velocidad, que lo está haciendo con ánimo. Y puede notar también todo lo contrario, un desánimo, un desgano, una indiferencia. Pero escucha, hermano, todas las cosas que hacemos serán pasadas por la balanza de Dios. Él es el que valorará todas las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos, en lo que estamos sirviendo, ¿no? Entonces, el ojo humano y el conocimiento del hombre puede ser imperfecto, ¿sí? De tal manera que en alguna ocasión, algún pastor, algún líder, algún encargado puede olvidar dar gracias, ¿no? O valorar el esfuerzo de un servidor, o incluso valorarlo de forma equivocada. Puede decir, es que él sí sirve, él sí hace esto y él sí hace aquello. Pero quien no se va a equivocar, indudablemente será Dios, hermano. Por eso repito esto, nunca esperemos recibir algo de parte de los hombres. No, no esperemos recibir nuestra recompensa de Dios, que es eterna. Él es el que valorará, porque ha pasado muchas veces que gente que sirve con todo su corazón, se entrega al ministerio, a la labor que desempeña y no recibe un reconocimiento humano, pero él sabe, yo conocí un servidor así, que él sabe que aunque no haya recibido un reconocimiento humano, él sabe que su reconocimiento principal proviene de Dios. Y una vez me dijo, ¿sabes qué? Yo no espero nada de los hombres. Yo espero mi recompensa eterna porque lo que hago lo hago de corazón para Dios. Entonces, porque Él es el que va a valorar mi esfuerzo, Él es el que me va a recompensar. Y esa es la idea, hermanos, que nosotros lo hagamos siempre, siempre para Dios. Vea usted lo que dice Efesios capítulo 6, verso 5. Dice, siervos, servidores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo, dice ahí, la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, será Dios que finalmente realice esa evaluación.
Y aunque los hombres puedan reconocer o no el trabajo, la entrega de nuestro servicio a Dios, si lo hacen, qué bueno, porque también es bueno y es saludable de vez en cuando poder hablar con los servidores y darles ánimo, qué bueno que lo hiciste y todo. Es bueno, pero si no lo hacen, que tu corazón y el mío estén firmes en a quien al cual servimos, porque nuestra recompensa, e insisto en esto, proviene de Él. ¿Sí? Y que lo que hagamos, hermanos, lo hagamos de corazón para Dios. Sea en el área en la que estemos sirviendo, hagámoslo siempre para Dios. Colosenses 3:26 dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjense cómo en dos escrituras menciona el mismo principio. Y si en dos escrituras menciona lo mismo, hermanos, es porque sí hay una debilidad como seres humanos, como servidores, que nuestra tendencia puede ser servir a los hombres, a los ojos humanos y no a Dios. Por eso dice aquí, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, si yo voy a servir en algo, hay que hacerlo bien, hermanos. Si voy a cantar, hay que cantar bien. Si voy a tocar, hay que tocar bien. Si voy a barrer, hay que barrer bien. Ser el mejor barrendero de la iglesia. Ser el mejor servidor de las mesas. Si voy a hacer la comida, la mejor comida que hay, que hayan probado los hermanos. Si voy a lo que tenga que hacer, hermanos, dentro del servicio a Dios, hay que hacer lo mejor porque Él merece lo mejor. Por esa razón, nuestra motivación debe de ser en Él y siempre nuestro pensamiento es que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Dice entonces Pablo a Timoteo, y retomo esa escritura de Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado en el original significa ser aceptable. ¿Sí? Da la idea de aquel joyero que hace la prueba de esa pieza de oro para saber si realmente es auténtica. Y déjame decirle, hermanos, que cuando las cosas se prueban, ya sea el oro, la plata, algún metal o algo, tiene que pasar por un proceso de sometimiento para ver si es verdadero. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que como servidores, hermanos, Dios nos va a probar. Dios va a probar todas las cosas en nuestra vida. Dios nos va a probar y Él va a verificar la autenticidad, número uno, de nuestro cristianismo, de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Pero también Dios va a probar nuestro compromiso en el servicio que le damos a Él. Él va a probar, como ese joyero, nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestras motivaciones, la diligencia con lo que le hicimos, o si fuimos negligentes o ligeros, ¿sí? Que no se prepararon, que no servimos con el entusiasmo, con la alegría con la que Él espera. Y todas las cosas Él va a ir probando. Por eso la enseñanza, probados y aprobados por Dios, porque una cosa es ser probado y otra muy diferente es ser aprobado. Todos seremos probados indudablemente, pero ¿cuántos saldremos aprobados por Dios? De eso va a depender nuestra vida, hermanos, nuestras decisiones y la forma en la que vivimos nuestra vida cristiana, pero también en cómo servimos. Eso está en nuestro corazón. Entonces, aprobado también significa ser pasado por el fuego. Y hay que entender esto, que las pruebas a nuestra vida van a venir, sí o sí, no solo como cristianos, sino también como servidores. Y sin lugar a dudas, hermanos, los que más seremos probados en mayor grado somos nosotros los que servimos a Dios, los que estamos más cerca del altar, los que estamos más cerca de su presencia, seremos mayormente probados. Y es ahí donde realmente se va a ver la autenticidad de quiénes somos, hermanos.
Y ese probar que Dios va a hacer en nuestras vidas será en todas las áreas. Dios, hermanos, como servidores, nos va a probar en el carácter moral a cada uno de nosotros, en el área en el área en el que estemos sirviendo. Porque no es mayor, ya lo dije hace un momento, no es mayor uno que el otro. No, todos somos iguales. Tenemos responsabilidades distintas, pero todos somos iguales y todos vamos a ser probados. Aunque digas, es que yo soy en el sonido, yo estoy acá con los niños, soy un auxiliar de maestro, ni siquiera soy maestro, de todos modos vamos a ser probados en el carácter moral, en nuestros principios, en nuestras convicciones. Seremos probados en la santidad, ¿sí? Seremos probados en nuestra integridad. Seremos probados en el área del dinero, ¿sí? Cuando hay escasez, cuando hay abundancia, a ver dónde está nuestro corazón como servidores, ¿sí? Seremos probados en la salud física. Indudablemente vendrá la enfermedad, ¿sí? Porque nuestro cuerpo se desgasta también, pero también van a venir situaciones en nuestro cuerpo que van a probar en dónde está nuestra fe, nuestra confianza como servidores. Y quiero ser muy enfático en esto porque estamos hablando de ser probados y aprobados por Dios. Sí, porque el servidor que está más cerca de Dios, sirviéndole a Él, rindiéndole su vida en un servicio, va a ser probado en todas estas áreas que estoy mencionando, ¿no? Y en base a eso vendrá un resultado, un fruto. Pablo, mis hermanos, fue probado en muchas áreas. Estuvo en caminos de ladrones, pasó naufragios, estuvo en la cárcel, azotado, padeció hambre y todo esto con un propósito. Pablo fue probado por Dios, pero ¿cuál fue el resultado de su prueba? Redundó en la bendición para los hermanos, hermanos, valga la redundancia. O sea, entonces cuando tú y yo somos probados en el servicio, en nuestra vida, va a redundar también en el servicio que le damos a Él. Hay un valor que se le da, hermanos. Si tú has sido probado por Dios, sabrás de lo que estoy hablando, porque yo también he estado ahí. Yo también he sido probado por Dios en muchas áreas. Que nos ha costado, sí. Duele, sí. Somos quebrantados, sí. Somos llevados al desierto, sí. Quedamos solos, sí. Somos abatidos también. Pero es necesario ser probados. Y cuando salimos de esa prueba, salimos con otra perspectiva de la vida, salimos con más ánimo, con más fuerza, con más ganas de servir al Señor, le amamos más. Y como dice la palabra, mi prueba, mi situación, mi enfermedad, mi escasez, redunda en beneficios de los hermanos, porque ahora voy a poder ministrarlos a ellos en lo que yo ya pasé. Entonces, como servidores, tenemos más experiencia, tenemos más vivencia, tenemos autoridad para poder enseñar ciertas cosas que ya pasamos. Entonces, hay un propósito por lo cual somos probados y yo espero que tú lo puedas entender y lo puedas apropiar. Y cuando te llegue ese momento que sin lugar a dudas llegará, y si ya saliste de una, preparemos nuestro corazón porque vendrán otras circunstancias, pero siempre el Señor estará con nosotros y también siempre habrá un propósito, hermanos. Propósito de conocerle más a Él, de acercarnos más a Él y de también de que venga un fruto para que pueda ser de bendición también a otros. Y Dios entonces va a usar diferentes herramientas para probar nuestro carácter. Van a venir circunstancias, personas, incluso dentro de la misma congregación o del mismo ministerio, ¿no? O sea, puede haber personas que nos van a ayudar, como dice Proverbios, a gusarnos, ¿no? A sacarnos filo, a poder pulir nuestro carácter el unos con otros y poder trabajar juntos en armonía. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte del probarnos en nuestra vida, pero también en nuestro servicio al Señor. Ahora bien, consideremos que Dios va a probar nuestra vida con dos propósitos. Siempre hay que tenerlos en mente. Propósito número uno por lo cual Dios nos va a probar es para saber y conocer lo que hay en nuestro corazón. Si no hay una prueba, ¿cómo vamos a saber si vamos a probar o no? Es como esto.
Si Dios no te pasa o no me pasa por la enfermedad, ¿cómo voy a saber, cómo voy a conocer más a Dios en su sanidad? Dios es mi sanador. ¿Cómo voy a saber si Dios es mi sanador si no me enfermo? Dios me quiere hacer crecer en mi dependencia con Él. Entonces Dios me pasa en la escasez económica para saber que Él es proveedor. Entonces, ¿cómo voy a aprender? A través de la prueba. Y Dios verá lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Entonces, si viene la escasez y yo no apruebo, me desanimo, dejo de confiar, dejo de servir, hasta me dejo de congregar. Entonces no aprobé. Y recuerda esto, los que servimos a Dios somos más probados. Entonces, número uno, para saber lo que hay en nuestro corazón. Número dos, es para formar nuestro carácter, ¿sí? Que esa prueba que Dios nos pone es para formar nuestro carácter, para pulirnos, para llevarnos a una madurez. No es lo mismo, no es lo mismo tu vida de hace 5 años al día de hoy. Yo indudablemente estoy seguro que si tú has permanecido en los caminos de Dios por muchos años y las pruebas que has vivido, indudablemente te han llevado a un crecimiento espiritual, que ahora te afirman y te tienen en otra posición, en una posición más sólida, más fuerte, por la prueba que ya pasaste. Y cada vez que pasamos una prueba, hermanos, es un escalón que vamos subiendo, que nos va fortaleciendo, nos va dependiendo más de Dios y nos hace más sólidos. Nos lleva a la madurez en Cristo, en nuestra vida cristiana, pero también en nuestro servicio al Señor. Entonces, número uno, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? La prueba, ¿qué es lo que persigue? Y número dos es para formar nuestro carácter. Entonces, si Dios te llamó, a ti y a mí, esperemos este proceso. O sea, no lo vamos a poder evitar. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro servicio. Si yo preguntara a ustedes, si pudiera tener esa interacción, ¿verdad? Que levantaran las manitas o algo así. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos hemos pasado por estos procesos? Indudablemente todos, hubiera todas las manos levantadas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros daremos un testimonio de lo que hemos vivido. Y esto será así, hermanos. Todos vamos a pasar diferentes pruebas, unos más que otros, otros más seguidas que otros. La intensidad será más dura para unos que para otros, pero todos vamos a ser probados y todos estamos expuestos a esas experiencias. Experiencias, hermanos, que la verdad yo le doy muchas gracias a Dios por lo que yo he vivido. De una manera personal, yo te puedo compartir que lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha trabajado conmigo, el cómo Él me ha quebrantado, el cómo Él ha tratado, cómo Él ha probado conmigo, eh, ha sido de una manera extraordinaria que yo le doy gracias a Dios. Le doy muchas gracias a Dios porque sé que estoy en sus manos y que como servidor de Él sigo en ese proceso, sigo aprendiendo y cada una de las pruebas que Él me ha dado han sido para mi beneficio. Y estoy muy contento por eso. Yo espero que tú también no te desanimes si en algún momento vienen pruebas, circunstancias difíciles, sino que sigamos adelante sirviendo al Señor con el mismo ánimo. Obvio que hay circunstancias donde sí, sentimentalmente nos afectan y sí podemos desanimarnos. Y sí hay momentos donde no tenemos ganas de servir. Yo lo sé porque ya pasé por ahí. Créeme, créeme de lo que te estoy diciendo. Pero también créeme que aún a pesar de que no hay ánimo, cuando tú y yo dependemos de Dios y vamos a la iglesia a servir y tenemos una responsabilidad, cuando llegamos, Señor, ayúdame, necesito de tu gracia para poder salir adelante, necesito de tu cobertura, necesito de tu fuerza, que tu palabra me infunda el aliento, Señor, quiero servirte en el mismo nivel, no quiero menguar. Créeme, hermano, que Dios te da la gracia para seguir adelante y que tu servicio a Dios no mengua, sino se mantiene y aún más crece, florece. Y es algo tremendo que tú puedes ver cómo la obra del Espíritu Santo obra en el corazón de nosotros y más cuando lo servimos. Es cuando una persona en lo natural que no está sirviendo atraviesa diferentes pruebas. Cuando alabamos a Dios,
cuando le entregamos el corazón, cuando entramos en adoración, viene esa fuerza de lo alto, ese vigor espiritual que te hace desprenderte de las pruebas, de las circunstancias difíciles y te hace levantar las manos a Dios y depender de Dios. Es lo mismo, hermanos, que cuando vengan esas circunstancias difíciles, cuando venga esa prueba, como servidores que somos, levantemos nuestras manos y nuestro vigor, hermanos, no mengüe, no mengüe. Por lo tanto, de esta manera, procuremos presentarnos ante Dios, como dice Pablo a Timoteo, como obreros aprobados, calificados, que hemos pasado diferentes pruebas y hemos sacado bien, sirviendo a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, para que al final de nuestros días, cuando lleguemos a su presencia, nos pueda decir el Señor y escuchar nuestros oídos, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¡Qué tremendo! Yo quiero eso. Yo quiero eso y para eso tenemos que permanecer fieles, hermanos. Servir a Dios no es fácil, no es fácil, porque dentro del llamado viene un sacrificio también. Algo que tal vez no nos dijeron o no nos enseñaron, que venía incluido en el paquete de servicio, ¿sí? Porque generalmente se nos habla de privilegios, de servir a Dios, nos hablan de responsabilidades que tenemos y nos enfatizan eso y qué bueno, porque es verdad, pero muy poco se nos habla del sacrificio que hay, de lo que implica servir a Dios, ¿sí? Mateo 16:24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras, hermanos, no pueden ser leídas así de manera ligera, porque ahí en ese texto está implícito un costo. Y son palabras muy fuertes, hermanos, porque ese es el otro lado del servicio, ¿sí? Porque también incluye la negación, ¿sí? Porque servir a Dios es un sacrificio, es un costo que no todos están dispuestos a pagar, no. Servir a Dios incluye la renuncia total a Él por seguirlo, a Él. Es una renuncia voluntaria. De primera entrada, por seguirlo a Él en mi vida cristiana, como mi Señor, pero también como servidor, hermanos. Servir a Dios es negarte a tus deseos. No es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. Porque a mí me hubiera gustado haber sido esto, a mí me hubiera gustado haber sido aquello. Yo me acuerdo en una ocasión de un hombre que llegó a la congregación, tenía 60, 65 picos de años, y llegó y me dijo, ¿cuánto hubiera dado por haber sido pastor? Pero nunca fui. Dios nunca quiso pero lo decía con amargura, así como resentimiento. Dios nunca quiso que yo fuera pastor y yo me preparé en un instituto bíblico y estudié y nunca pude ser pastor. Es que no es como tú quieras, es como Dios quiere, porque nadie se puede llamar a sí mismo, sino que Dios es el que llama y establece y ordena los ministerios. Entonces, servir a Dios es negarte aún a tus deseos, a tus anhelos, a tus aspiraciones personales. Servir a Dios, hermanos, en ocasiones es tener que dejar a la familia por un tiempo, porque es amar más a Dios. Ahora, no me malinterprete, porque me estoy refiriendo al caso específico, por ejemplo, de evangelistas o misioneros que tienen que salir y dejar a su familia en casa. O si tienes que ir a servir a algún otro lugar, que te inviten a servir a otra congregación o qué sé yo, de salir y dejar a tu familia un tiempo, eso es sacrificio, es parte de. Por lo tanto, tu familia también paga el costo del ministerio, del servicio, ¿sí? Pero también sucede algo muy, muy común, hermanos, porque hay gente que atiende más al ministerio, y sobre todo varones, que a la familia, ¿sí? Y desatienden a la familia por estar en el ministerio con el argumento de que estoy sirviendo a Dios. Y la esposa le dice al varón, oye, pero pues casi ni te vemos. Oye, es que estás más allá que aquí. Es que tratas mejor a los hermanos que a nosotros aquí en casa.
eso da un poco de vergüenza, ¿no? Pero sí llega a suceder, hermanos. Entonces, ciertamente el servir a Dios es un sacrificio de negarte en ocasiones a la familia por estar sirviendo, pero tiene que haber un balance. Y eso es algo que se debe de establecer con toda claridad. Servir a Dios entonces también incluye la crítica, el menosprecio de los demás, la burla y más aún de los propios hermanos, ¿no? Que te menosprecian, que dicen muchas cosas de ti, ¿sí? También el servir a Dios es soportar el juicio de los hombres, que en algunas ocasiones van a demandar más de ti que de otros y van a esperar de ti una vida perfecta. Y no, es que tú tienes que ser, y cuando tú te equivocas, eh, casi están tomando las piedras, ¿sí? Y tienes que soportar eso. En alguna ocasión escuché a un pastor que dijo, el servidor cuando entra al ministerio tiene que ser a prueba de balas, tiene que tener un chaleco antibalas, porque van a venir los ataques y tienes que estar firme. ¿Se imagina un servidor de que no, que no sé, dijeron algo de ti y te desanimas y ya no quieres servir y hasta de la iglesia te vas? No, hermanos. El ministro, el servidor en cualquier área que sirva, tiene que estar firme, sólido, aunque los demás le critiquen y digan muchas cosas o esperen una vida perfecta. Sí. Y hay muchos requisitos que cumplir conforme a la palabra y se nos va a demandar todos y cada uno de ellos, pero entendamos esto, jamás seremos perfectos, ninguno. Servir a Dios te va a costar el señalamiento de lo que dices y de lo que haces. Si dices porque dices, si no dices porque no dices, pero ahí va a estar siempre, hermanos. Tengamos siempre la firmeza y la entereza para seguir adelante sirviendo con todo nuestro corazón. Incluso habrá quienes te digan, y aún hasta de tu propia familia, que tú no puedes, que tú no sirves, que tú no cumples las expectativas, que tú no eres bueno, que tú esto, que tú aquello. No te dejes llevar por lo que escuchas. A quien estás sirviendo es a Dios y Dios es el que te va a decir si estás bien o estás mal. A mí me importa más la aprobación de Dios que lo que digan los hombres. Y eso es lo que el servidor debe tener siempre en mente. Sí, o sea, a mí, yo estoy sirviendo, claro, me interesa lo que dicen de mí, pero también a mí lo que más me importa es lo que Dios diga de mí. Y Dios te lo va a decir en su palabra, te va a hablar a través del Espíritu Santo que mora en ti y también de tu liderazgo, el servicio que estás prestando. Servir a Dios, hermanos, también incluye la escuela del desierto, como Moisés, como José, como el mismo Jesús. Seremos llevados al desierto, seremos probados en el desierto como los tres lo hicieron. El mismo Jesús fue llevado al desierto y en el desierto hay escasez, no hay agua, estamos solos, débiles, pero siempre hay un propósito, hermanos. Y cuando salimos del desierto, salimos fortalecidos para servir al Señor con más ánimo, con más energía, dándole todo al Señor. Servir a Dios es también experimentar el quebranto. Escucha, nuestra fe será llevada al límite como servidores. Sí, estás sirviendo al Señor en la alabanza, como maestro, qué sé yo, y viene la escasez. Y híjole, es que no tengo para la renta, es que me hace falta, es que no sé qué voy a hacer, el pago ya viene. Hermanos, Dios nos puede llevar al límite de nuestra fe hasta el último momento, pero quiero que sepas algo, jamás, jamás, jamás Dios ha desamparado a nadie que sea su hijo, mucho menos un servidor, hermanos, porque Dios siempre tiene cuidado de aquellos que le aman y más aún también de aquellos que le servimos. Dios lo permite siempre con un propósito, hermanos. Entonces, nuestra fe puede ser llevada al límite. Incluso nuestro ego puede ser hecho pedazos. ¿Qué decir del costo de levantarte temprano cuando otros duermen? Porque el ser servidor te va a demandar eso. Mientras otros están dormidos, nosotros estamos orando, ayunando. Tenemos que levantarnos temprano para irnos temprano al servicio. El sacrificio de quedarte hasta el final cuando todos los demás se van. O sea, eso es sacrificio.
El ver que todos se van a comer y tú te tienes que quedar todavía hasta el final para recoger, para limpiar, para dejar listo tu clase, qué sé yo, eso es sacrificio. El sacrificio de dar tu tiempo a otros. Que, ok, hermano, quiero hablar con usted, ¿me puede dar un consejo? Aunque estés en el área que estés, tú puedes dar un consejo en base a la palabra. Asuntos delicados y todo eso, los pastores, claro, los líderes, pero eso también implica el dar tu tiempo a los demás. Y te están esperando y tú, espérame tantito, y estás atendiendo a una persona, estás dando de tu tiempo a otros. El servir a Dios, hermanos, es dar tu fuerza, tus recursos. A veces eh, Dios pondrá en tu corazón decir, bueno, yo apoyo con esto, yo apoyo con aquello y me voy a dar. El sacrificio de servir a Dios también es en la negación de nuestras emociones, ¿sí? Aunque estoy pasando por una prueba, aunque estoy desanimado, aunque Dios me está probando, no puedo caer en el desánimo, mucho menos hermanos en depresión. Lamentablemente sí he conocido casos de servidores que han caído en depresión por asuntos muy, muy fuertes, pero es ahí donde viene la solidez, hermanos. Gracias a Dios lograron salir de ahí, pero a nosotros se nos demanda más, hermanos. Entendamos esto, porque somos servidores. ¿Qué decide el sacrificio de la consagración? El servidor, el que está en una actividad ministerial, debe de consagrarse en todo, hermanos. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos. Hay que tener mucho cuidado con nuestra boca, en nuestro corazón. No prestarnos a las murmuraciones, a las quejas, a los comentarios de los hermanos. Tenemos que salvaguardar la unidad de la iglesia, la congregación, que no hablen de nuestros pastores, de nuestro liderazgo. Y si algo así sucede, canalizarlo, hermanos. Somos guardadores, somos atalayas, porque servimos a la casa de Dios y tenemos que tener nuestro corazón en la casa de Dios. Importante esto. Todo ese sacrificio, hermanos, del que le acabo de mencionar, lo pagará el que es genuinamente llamado por Dios, para finalmente presentarse como un obrero aprobado. Y lo va a hacer de corazón, hermanos. Ese presentarse aprobado, ese esfuerzo, ese sacrificio, lo va a hacer por amor a Dios, por amor a aquel quien lo llamó. Y esta capacidad no va a ser en nuestra fuerza, sino va a ser en la de Dios. Porque cuando Dios nos llama, hermanos, Él nos capacita, Él nos da la gracia, Él nos da lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. Y quiero que sepas, hermano, que Dios está contigo y te va a usar y te va a bendecir y no te desampara, hermanos, porque Él está con nosotros y Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Finalmente, hermanos, regreso a 2 Timoteo 2:15. Dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Versículo 21, me voy a saltar esa parte, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En versículos anteriores dice que hay utensilios de oro y de plata, así también de madera y de barro. Unos son honrosos y otros son viles. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que seamos útiles, que seamos instrumentos útiles de honra para Dios. Pregunta, ¿queremos ser instrumentos en las manos de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que el anhelo de tu corazón es ser útil en las manos de Dios. Por eso estás sirviéndole, porque hay un corazón sincero para Él. Déjame decirte, hermano, que si tú quieres ser ese instrumento en las manos útiles de Dios, debe de haber en nosotros un amor para con Él, una vida de santidad y una vida de consagración, porque Dios va a usar a esos vasos
que estén vacíos para ser llenados, a esos vasos dispuestos para ser usados, hermanos. Pero Dios va a usar al que es santo, al que es justo y al que se consagra y al que dispone su corazón para servirlo a Él. Procuremos entonces presentarnos al final de nuestros días, hermanos, como un obrero aprobado. Aprobado. Que fuimos probados, sí, pero que salimos aprobados, no por los hombres, sino por Dios. Que Dios te bendiga con esta palabra, con esta enseñanza, mi hermano. Y yo espero que la podamos guardar en nuestro corazón y que podamos juntos darle una respuesta al Señor. Y que cuando seamos probados, hermanos, dependamos de Dios para salir aprobados y que Él nos dé lo que Él tiene para nosotros. Yo le quiero invitar a que oremos juntos y podamos terminar esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado reflexionando en lo que dice tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos esa luz, Señor, ese conocimiento que tú nos das, Señor, y es tan invaluable, Señor, tan certero, tan limpio, tan puro. Señor, que no nos queda más que darte gracias, Señor, porque es como la brújula, Señor, que nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, y la forma en la que tú esperas que respondamos, Señor. Yo de manera especial, Señor, te quiero pedir por cada uno de los servidores que están viendo esta enseñanza, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes, que les animes, Señor, a seguir adelante, Señor, en este camino tan difícil, Señor, como lo es el servir, porque hay una vida de santidad, de consagración, pero también de sacrificio, Señor, donde indudablemente seremos probados en diferentes áreas, Señor, como servidores. Vendrán, Señor, no una ni dos, serán muchas y constantes, Señor. Pero sepamos, Señor, que tú estás detrás, que tú tienes un propósito que cumplir, Señor, que tú eres quien está formando nuestra vida, nuestro carácter, y quieres, Señor, ver en nosotros, Señor, el reflejo de tu palabra hecha viva, Señor, en nosotros. Te pido por cada uno de los que sirven, Señor, que tú les bendigas, les guardes sus familias, Señor, que tu palabra, Señor, sea en ellos viva, que ese ánimo, Señor, no mengue, y que tú, Señor, recompenses a cada uno, Señor, conforme a su fidelidad, Señor. Y que al final de nuestros días, Señor, podamos llegar ante tu presencia, como dice tu palabra, Señor, como obreros, que fuimos probados, sí, pero también aprobados, Señor, por ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues gracias a Dios. Gracias por la palabra, mi querido Irán. Sin duda es un tema muy extenso y nunca es repetirlo demasiado. Nunca es demasiado cuando lo enseñamos. Siempre están esos principios allí para ser recordados, para ser atesorados en el corazón. Y bueno, en nuestra congregación se están añadiendo cada vez más hermanos que llegan y que están empezando a servir, y pues también es importante que tengamos esto bien afianzado en nosotros. Muchas gracias, Pastor Irán, por el tiempo, después de haberte recuperado de un gripe o algo así que te tuvo tirado por algunos días. Gracias a Dios que tuviste la oportunidad de estar hoy, que te mejoraste. Sí, pues gracias, David. Efectivamente nos afectó por ahí un virus, pero vamos saliendo, gracias a Dios, y pues un gran privilegio el haber estado con ustedes, Pastor David. Agradezco mucho la invitación, la disposición de los hermanos a escuchar esta enseñanza, como todas las enseñanzas que cada miércoles se comparten aquí en tu canal, en la iglesia, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Indudablemente ha sido de gran bendición para muchos hermanos, y pues agradecido con Dios por esta oportunidad.
Gracias, gracias por aceptar y gracias a todos por permanecer. Como decía el pastor Irán, que pasen muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nos vemos a los de casa el día viernes y a los demás nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga. Fuerte abrazo, pastor Irán. Gracias. Realmente, David, hasta luego.